tardes y pues muchas gracias por crear este espacio dedicado a la música antigua. También felicitaciones a todos los demás los y las colegas músicos, que pues parece que entre todos se ha armado un programa bastante rico y variado. Quisiera comenzar recordando, poquito antes de que empezara a estudiar música formalmente, me interesé un poco más por el repertorio barroco. Recuerdo haber descargado de pues, las aplicaciones que teníamos en el momento, Ares, LimeWire, Kazaa, eh, toda la música a la que tenía acceso con la etiqueta barroco. Y me acuerdo que entre todo eso que había encontrado, llegué ahí por primera vez a música del barroco de España y también de México. Me llamaba mucho la atención al momento de escucharla, que era, pues, como decía hace un momento, pues muy diferente a lo que pues yo estaba esperando por barroco. No estaba, pues estaba iniciando, estaba esperando algo que sonara como Vivaldi, como Bach, como Händel, ¿no? Pero era algo muy, muy, muy distinto. Era una sonoridad incluso un tanto renacentista. Y menciono esto porque a fin de cuentas es la motivación que, que me lleva a hacer esta investigación, ¿no? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en España en el siglo XVIII, en el siglo XVII, que tuviera este tipo de sonoridad? Y pues bien, comenzamos. Comparto la pantalla. Ay, Dios, ya está. Ya está. A ver. Ajá, listo. Pues bien, aproximación general a la modernización musical en España a partir del Teatro Crítico Universal primero de Benito Jerónimo Feijóo. Este es un texto que, bueno, ya como veremos más adelante, que criticó fuertemente la llegada del estilo italiano precisamente en la música sacra. Bien, comenzamos. Importante hablar un poco del autor. Benito Jerónimo Feijóo fue un personaje central para la ilustración en España, especialmente como promotor de la corriente de pensamiento. El carácter general de sus ideas era científico, polémico, era muy, muy, muy adecuado a su época. Perteneció a la orden benedictina, a la cual entró desde muy joven y permaneció toda su vida. Nace en Paso de Caldemiro, en la provincia de Orense, en una de las llamadas buenas familias, siendo de esta el hijo mayor del matrimonio. Opta por entrar al monasterio en parte como vocación religiosa, pero también con la intención de dedicarse completamente al estudio. Sobre el estudio es muy interesante, él piensa, no hay otro placer en el mundo capaz de embelezar tanto. Era común que en esta época el hijo mayor fuese el que continuara la línea. Bueno, era una familia acomodada, así que obviamente el hijo mayor era el que iba a heredar pues todo lo del padre, ¿no? Pero él optó por entrar al monasterio. Sus padres lo apoyaron ya que veían que tenía facilidad para el estudio. Después, a los 33 años, se trasladó a Oviedo, donde permanecerá el resto de sus días. En la Universidad de Oviedo se titula como licenciado y teólogo. Y puede llevar a la par tanto su actividad religiosa, las propias de su orden, y también las académicas, porque llegó a ser profesor, llegó a ser bastante en la Universidad de Oviedo. Aquí tengo para mostrar un pequeño mapa para ubicarnos más o menos de dónde nace y dónde pasa el resto de sus días en la Universidad de Oviedo. Si bien ahí es donde pasa la gran mayoría del tiempo, sí llegó a hacer viajes a distintas partes de España, especialmente a Madrid. Pues bien, entonces lo definen como un hombre excelentísimo, de lo más agradable, afable y sociable, además de sencillo, natural, humilde y, muy importante, siempre curioso. Era querido, bueno, así se le menciona, como querido y respetado por todos, y tuvo una vida pacífica, tranquila, sin contratiempos, y procuraba siempre el buen trato y buenas relaciones con el prójimo. Es importante también mencionar que el hecho que estuviera en el ambiente académico y también en su orden, le permitió tener acceso a gran cantidad de material, tanto antiguo como moderno.
Era ávido lector, como veremos más adelante, y procuró siempre mantenerse informado de los temas de actualidad en la ciencia y en la cultura de toda Europa. Pues bien, la importancia de Feijóo, lo siento, Feijóo, así es como se pronuncia, la clave de su importancia se centra en la obra que escribió. Eh, Inicia escribiendo por recomendación, porque le insiste en la gente que lo conoce en que debe de escribir, debe de publicar, ¿no? Y en todos sus textos tiene un afán de informar a la gente, de desengañar ideas generales, supersticiones y sobre todo incitar a la gente, al pueblo, a desarrollar un pensamiento crítico, a estimular la reflexión. Realmente busca un mundo más humano, más racional. Este, y este acceso a las personas también nos podemos dar cuenta porque sus textos los escribe en castellano. Era normal en esa época que todos los textos eruditos, los textos intelectuales fueran escritos en latín, pero no era el caso de Feijóo. Lo que a Feijóo le interesaba era que la gente tuviera acceso a lo que él tenía que decir. De hecho, sus textos fueron ampliamente seguidos por lectores pues, de todo el territorio hispánico. En España y América se publicó muchísimo. Y no solo eso, sino que también fue traducido al francés, al italiano, al inglés, al portugués y al alemán. Hasta entonces no había ningún escritor español con una fama tan grande y que hubiera tenido así de influencia en el pensamiento social. Seguimos adelante. Pues bien, voy a hablar de una de las obras centrales, si no es que la obra central, el teatro crítico universal o discursos varios en todo género de materias para desengaño de los horrores comunes. Esto es muy importante. Habla de las ideas que normalmente la gente tenía, pero pues que no era así, que no era así. El nombre de teatro viene porque va a subir al escenario todas estas ideas pues va a ser muy crítico con ellas, va a demostrar qué es lo que piensa, cuáles son las verdades que se pensaban sobre cada una de esas materias. Es una colección muy grande de 9 volúmenes y los temas que aborda son muchísimos, muchísimos, que también dejan en evidencia la erudición del padre Feijóo. Materias como matemáticas, física, astronomía, ciencias naturales, medicina, geografía, economía, derecho, religión, historia, política, o sea, muchísimas. Podemos darnos aquí cuenta de ello. Con el índice del tomo 1 tenemos de la política más fina, medicina, a él le gustaba muchísimo, muchísimo la medicina, régimen para conservar la salud, astrología, habla sobre los eclipses, cometas, pero nosotros nos vamos a centrar en el número 14, en el ensayo número 14, la música de los templos. Cabe mencionar que son obras muy grandes, de hecho este primer volumen consta de aproximadamente 500 páginas. En definitiva, la música de los templos, este pequeño ensayo, es una fuente importante para entender el estado de la música en España en el tiempo de Feijóo. Es importante comentar que Feijóo también tenía conocimientos, nos daremos cuenta de esto más adelante, tenía serios conocimientos dentro de la música. De niño siempre estuvo interesado por la guitarra. De hecho, se dice, esto no está comprobado, pero se dice que llegó a diseñar una guitarra de 6 cuerdas cuando lo normal era que tuvieran 5. Y también se sabe que leyó el método de guitarra de Gaspar Sanz. No va a ser la única vez que habla de música, de hecho va a ser un tema recurrente en su obra, y también sus ideas y sus posturas van a cambiar mucho a través del tiempo. Pero esta vez quiero centrarme solamente en las posturas y las ideas que tenía dentro del primer tomo del Teatro Crítico Universal. Pues bien, para esto me voy a aproximar leyendo citas que me van a servir para aproximarme a cada uno de los temas que hay que tocar sobre la música de este entonces. Bien, primero, antes de los italianos, leo estos 3. Dice, verdaderamente yo, cuando me acuerdo de la antigua seriedad española, no puedo menos que admirar que haya caído tanto, que solo gustemos de las músicas de Tararira. Los italianos nos han hecho esclavos de su gusto, con la falsa lisonja de que la música se ha adelantado mucho en este tiempo.
Y en cuanto a la música, se verifica ahora en los españoles respecto de los italianos aquella fácil condescendencia a admitir las novedades. El núcleo del tratado consiste en criticar fuertemente el estilo italiano que ha llegado a la música de la iglesia. Y por estilo italiano se refiere a, digamos, todo eso que surgió con la llamada segunda práctica a inicios del siglo XVII, el estilo moderno, y que eventualmente derivó en la ópera de su tiempo. Es interesante mencionar aquí, todo siglo XVII los italianos tuvieron una fuerte influencia pues digamos, en el resto de Europa, tanto en expresiones musicales sacras como profanas. De hecho, en el punto sacro podemos observar que los oratorios y las cantatas son precisamente germen de la segunda práctica, de ese nuevo estilo italiano. Pero ahora aquí surge una pregunta. ¿Qué pasaba en España que hasta ya entrado el siglo XVIII llegaba la preocupación de la influencia de un estilo que había estado en boga por casi un siglo? O sea, era claro que estaba llegando un poco tarde, podemos decir. Para entender esto, hay que remitirnos a la historia política del país. Formar una agrupación de músicos y que esté activo requería bastante dinero, y solo había dos instituciones que eran capaces de mantener pues agrupaciones de esta índole, que era primero la monarquía española y después el clero. También estaban los aristócratas, pero es importante saber que en esta época pues la monarquía a fin de cuentas impone modelos sobre lo que es el gusto, las costumbres y las modas, y se repiten en todos los demás estratos, en todas las demás clases sociales. Es por esto que es clave entender que la Corte de Madrid tuvo una fuerte influencia en el gusto musical de todo el reino. Pues bien, comencemos. ¿Qué es lo que ocurría con el gusto musical de la época? Todo inicia en el siglo XVI, o sea, estos son 200 años de la publicación de Feijoo. Comenzamos con Carlos I. Carlos I se convierte en rey de España en 1516, y pues resulta que también era soberano de los Países Bajos, y ese territorio se convierte en parte de la corona española. El rey nació y fue criado en Flandes, así que obviamente estuvo muy acostumbrado a la música de esa región, que era entonces el estilo polifónico flamenco, muy popular en Europa. Cuando llega a España, pues obviamente va a traer músicos, cantantes flamencos todos, y constituye, además de la Real Capilla que ya estaba en España, constituye una parte, la capilla flamenca, y son estos, digamos, los favoritos del rey. De hecho, la Real Capilla está relegada solamente al canto llano, pero el resto de la música, e incluso en los viajes del rey, lo acompaña la capilla flamenca. Esta capilla flamenca también tuvo su relevancia entonces, porque llegó a ser conocida en toda Europa occidental. Era bastante famosa. Permítanme. Pues bien. Y esta organización, la Capilla Flamenca, se mantuvo pues por bastante tiempo. Y de hecho los reyes que siguieron procuraron seguir integrando músicos flamencos a la capilla. Y también, esto es importante notar, la capilla era exclusiva para participantes flamencos. Pero bueno, eso cambia ya en el siglo XVII, en 1634, cuando Carlos Patiño se convierte en el primer maestro de capilla español de la capilla flamenca. Y todo esto da una vuelta en 1637, cuando las dos capillas que estaban claramente separadas se unen en una sola, en la Real Capilla. Así que, pues bueno, tienen una tradición de estilo polifónico flamenco que lleva más de 100 años y pues que continuó durante todo el siglo XVII. Y podemos escuchar su influencia en la música vocal e instrumental de pues todo el siglo, y no solo sacra, sino también la música que se practicaba fuera de la iglesia, pues. Ahora, la siguiente pregunta: ¿de qué manera llega el estilo italiano? Desde finales del siglo XVII ya existían
ciertos elementos italianizantes, pero contundentemente llega a inicios del siglo XVIII, justamente con el cambio de época. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Hasta entonces, los reyes habían sido de la casa de Habsburgo, pero aquí en 1700 justamente muere el último rey de esta casa, Carlos II, y todo pasa a la dinastía de los Borbones, a la casa francesa. Y a golpe de vista podemos darnos cuenta pues del enorme cambio. Tenemos aquí Felipe V, el primer rey de la casa de los Borbones. Incluso la pintura nos dicta que es un estilo completamente diferente, el traje azul, la peluca que viene de esta tradición de Luis XIV, todo muy francés, es algo muy distinto a lo que hasta entonces había en España. Esto, de hecho, el rey y sus dos consortes, las dos italianas, primero María Luisa Gabriela de Saboya y una vez que muere Isabel Farnesio, llegan a imponer fuertemente eh, los estilos extranjeros dentro de todas las expresiones españolas. Toda la familia real era una vida, gustaba mucho de la música. Podemos darnos cuenta aquí, tenemos una pintura, la familia real, tenemos aquí a Isabel Farnesio y al rey, toda la familia, de hecho, pues un gusto completamente francés, podemos darnos cuenta en los tocados, en la ropa, incluso el estilo de la pintura de Van Loo, pues, un pintor francés, todo es muy francés. Y nos damos cuenta que aquí hay una pequeña, entran los músicos, tenemos un oboísta, un violinista y por acá una trompa natural. Era una parte importante los músicos dentro de la familia real. Este, pues llegan, entonces, las consortes también traen músicos y personal italiano a la corte. De hecho, hay ciertas citas por ahí que hablan sobre pues lo agradables que eran los italianos, porque también estaban ocupando cargos altos, ¿no? Eh, y un punto también importante, en 1703 llega por invitación de Felipe V una tropa de cantantes italianos y pues se dedican a poner óperas, ¿no? Y tal es la influencia que 5 años después, en 1708, se erige el Teatro de los Caños del Peral, que fue dedicado prácticamente a la ópera. Um, Como comentario adicional, ese teatro después fue demolido para construir el que ahora es el Teatro Real de Madrid. Pues bien, la música y la danza eran elementos propios del teatro español, pero era muy extraño que se encontraran un drama musical que estuviera completamente musicado. Aquí es donde entra la ópera, que es precisamente eso. Y por eso ya en el siglo XVIII se empiezan a armar como competencia compañías de ópera hechas por españoles. Pero es interesante también porque todos estos, tanto las compañías españolas como las compañías italianas, todas se dedican a hacer óperas, trabajos que estuvieran en italiano. Y pues bueno, ya fuera por compositores italianos o españoles, pero que las obras fueran en italiano al público español. Algo más que cabe mencionar, en esta época tenemos un conflicto conocido como la Guerra de Sucesión, que fue tanto internacional como civil. ¿Qué era esto? Ocurrió a partir de la muerte de Carlos II. Como muere sin herederos, pues la corona de España se pelea entre la Casa de Borbón y la Casa de Habsburgo. Del lado de los Borbones con Felipe V de los Habsburgo con el archiduque Carlos, que cuando se convierte por un breve momento en rey, llega el nombre de Carlos III. Todo este conflicto termina cuando se convierte Carlos en el sucesor del Sacro Imperio Germánico. Es donde renuncia a la corona española y firman el Tratado de Austria para que queden en paz las dos casas y España, a fin de cuentas, se quede con Felipe V. Ahora, siguiente pregunta. ¿Por qué molestaba tanto a Feijóo un estilo que había llegado con el nuevo regente? Que de hecho, el nuevo regente, pues a fin de cuentas, traía las ideas propias de la ilustración francesa, así que era algo que le vino bastante bien al padre. ¿Por qué estaba el padre Feijóo tan en contra de esto? Y aparte que tenía una muy, muy buena relación con el rey. Pues bueno, la respuesta es la música nunca viene sola, la música no está aislada. Como ya se ha dicho,
el estilo italiano está pues fuertemente conectado con la ópera y su presentación al teatro. Esto a su vez está también conectado con la danza, la fiesta, los divertimentos cortesanos y populares y de cierta manera el libertinaje. Naturalmente que toda esta música, todo lo que conlleva el estilo italiano, la ópera y todo esto que mencioné, es algo que Feijóo piensa que no puede, definitivamente no puede estar dentro de la iglesia. A lo largo del ensayo, Feijóo destaca la importancia de la división de las dos músicas, al teatro lo del teatro y lo que es a Dios, a Dios. Y también cita autores antiguos para recordar que la música influye y mueve las pasiones de las personas, nos lleva a actuar de ciertas maneras, ¿no? Leo dice, en los tiempos antiquísimos, o sea, antigüedad Grecia, si creemos a Plutarco, solo se usaba la música en los templos y después pasó a los teatros. Antes servía para decoro del culto y después se aplicó para estímulo del vicio. Algo que va a seguir fuerte es la asociación del teatro con el vicio. Así se dividió en aquellos retirados, disculpen, así se dividió en aquellos retirados siglos la música entre templo y teatro, sirviendo promiscuamente a la veneración de las aras y a la corrupción de las costumbres. Porque aunque esta fue una relajación lamentable, no fue la mayor que padeció este arte nobilísimo, porque esta se guardaba para nuestro tiempo, o sea, lo que estaba pasando en ese momento en España. Sigo adelante. Bien se sabe el poder que tiene la música sobre las almas para despertar en ellas o las virtudes o los vicios. Una ventaja grande tiene el canto llano, ejecutado con debida pausa para el uso de la iglesia, y es que siendo por su gravedad incapaz de mover los afectos que sugieren el teatro, es optimísimo para inducir los que son propios del templo. Él insistía con esta parte de vamos a quedarnos con lo que ya tenemos, especialmente el canto llano, la música que era por excelencia de la iglesia. Lo mismo sucede en los instrumentos. Este aire de canarios, tan dominante en el gusto de los modernos y extendido en tantas gigas, que apenas hay sonata que no tenga alguna. Se está refiriendo a dos tipos de danzas, tanto los canarios, que es una danza española, y las gigas, danza popular italiana. Aquí dice, el que oye el órgano, el mismo minuet que oyó en el sarao, ¿qué hará sino recordarle a la dama con quien danzó la noche antecedente? O sea, naturalmente está esta fuerte asociación de, si es música que se escucha en el teatro y la vamos a escuchar en el templo, ¿a qué nos va a recordar? ¿A qué nos va a llevar a hacer? Definitivamente es música que que Feijóo piensa que no debe de aceptarse en el templo. Pues bien, habla aquí de los instrumentos. Quisiera hacer especial énfasis en la introducción de los violines. El violín, el protagonista del estilo italiano. Los violines entran un poco antes de la llegada de Felipe V, y conforme avanza el siglo XVIII va aumentando el número. Podemos ver en las plantillas de orquestas que se conservan entonces que van de 5, que van de 9, van sumándose el número. Además de que Feijóo los relaciona con la música del teatro, una de sus quejas principales también es el registro y la sonoridad de estos. Piensa que es demasiado agudo y demasiados chillones. Él prefiere para el templo música más bien grave. Dice, conozco y confieso que es mucho más fácil que yo no entienda a Santo Tomás, que el santo dejase de decir muy bien. Mas, en fin, la práctica universal de toda la iglesia autoriza el uso de los instrumentos. Aquí cabe mencionar a qué se está refiriendo. Santo Tomás dice, que no entren los instrumentos a la iglesia. Y él dice, pues no es el caso. La cosa no es tanto que estén o no los instrumentos en la iglesia, dice él, sino que la elección de ellos. Y por mí digo que los violines son impropios de aquel sagrado teatro. Sus chillidos, aunque armoniosos, son chillidos y excitan la viveza como pueril de nuestros espíritus, y muy distante de aquella atención decorosa que se debe a la majestad de los misterios, especialmente en ese tiempo, que los componen para violines, ponen en estudios en hacer composiciones tan subidas, tan altas, o sea, tan agudas,
que el ejecutor vaya bien a dar en el puente con los dedos. Recomienda pues los instrumentos que ya estaban, el arpa, el violón, la espineta. eh, Ningún problema. ¿Cómo música puesta en bajas? Ah, sí. Y aquí es donde insiste el punto que la música más grave es más adecuada para el tempo, porque la música puesta en voces más bajas es más religiosa y grave. Trasladada a altas, perdiendo un poco la majestad, adquiere algo de viveza alegre, por cuya razón soy de sentir que las composiciones de iglesias no deben ser muy subidas. Para eso cabe dar un pequeño recorrido sobre los instrumentos en la música sacra y todo lo que trajo con ellos en la música. Pues bien, en el siglo XVII, y por las razones que ya vimos, la música religiosa predominante era vocal. Si bien en las plantillas podemos ver que utilizaban instrumentos como el órgano, el arpa, el archilaúd, el bajón, la chirimía, el sacabuche, los cornetas y los violones, las partituras solo nos escriben las partes vocales y como instrumento la parte del acompañamiento. No estaban escritas las partes, las partes para estos instrumentos como la chirimía, los sacabuches. Entonces, se puede asumir que lo que hacían los instrumentos eran doblar las voces o sustituirlas en su debido momento. No tenían una concepción independiente instrumental. Tenemos el ejemplo de Carlos Patiño, que como dijimos fue el primer maestro de la Capilla de Borgoña. Aquí tenemos que 2 coros, 4 voces cada uno y el acompañamiento. No encontré la grabación de este extracto, pero quisiera poner algo más de Carlos Patiño para darnos una idea de la sonoridad global del siglo XVII en España. ¿Pongo play? ¿Ok? El coro contra el bajo continuo. Sobre el bajo continuo quisiera hacer aquí un paréntesis, porque ya había una práctica de acompañamiento armónico desde el siglo XVI en España, pero el bajo continuo como tal, el italiano, el que llega con la segunda práctica, eh, se instaura, digamos, de manera definitiva hasta el siglo XVIII. De hecho, el primer tratado de bajo continuo español es de José de Torres y entra a principios del siglo XVIII. Entonces estuvo toda una época, todo el siglo XVII, sin nociones teóricas españolas de cómo debía hacerse el acompañamiento del bajo continuo. Pues bien, vamos a un ejemplo más adelantado de Sebastián Durón. En este primer ejemplo tenemos nuevamente 2 coros con 2 voces, pero también tenemos escritura para instrumentos. Tenemos un oboe, violines, trompas y el acompañamiento. En este ejemplo dice, los instrumentos, o sea, no son obligados los violines, las trompas ni el oboe, o sea, se puede tocar el coro sin necesidad de los instrumentos. Pero podemos darnos cuenta que ya los instrumentos cuentan con una escritura propia, que es música diferente a lo del coro, no están doblando. Es un lenguaje ya propio de ellos mismos. Un mejor ejemplo puede hacer aquí Misa de Difuntos a 3 coros con violines y flautas, también de Sebastián Durán, donde aquí ya tenemos partes obligadas para los instrumentos. Primero, el tercer coro, podemos ver las 3 voces, el tiple, o sea, la voz más aguda, el alto, el tenor y el bajo. Pero en los otros 2 coros tenemos 2 flautas y un alto y 2 violines y un tenor, además del acompañamiento, el acompañamiento armónico, instrumental, claro, de cada uno de estos coros. Es claro, entra esta idea de la orquesta y conforme va avanzando el tiempo, los instrumentos obligados, especialmente los agudos, se va a hacer algo bastante común. Durante todo el siglo XVIII implementa el uso de los oboes, de las flautas, los clarines y las trompas. De hecho, los instrumentos tradicionales como las chirimías y los bajoncillos van a caer poco a poco en desuso hasta que ya definitivamente no se van a utilizar. Con la introducción de los violines y su notación, se impulsa ciertos cambios también en la notación y en la teoría musical
de España de ese entonces. Podemos ver aquí que Feijó, de hecho, Feijó también se queja sobre eso mismo. El primer cambio claro es el uso de los tiempos. Leemos aquí. Dice, para ver si la música en este tiempo padece del mismo naufragio, examinemos en qué se distingue la que ahora se practica de la del siglo pasado. La primera y más señalada distinción que ocurre es la disminución de las figuras. Los puntos, o sea, las notas más breves que había antes eran las semicorcheas, y con ellas se hacía juicio que se ponía así en el canto como en el instrumento la mayor velocidad de que, sin violentarlos, son capaces. Pareció ya poco esto y se inventaron no hace mucho las tricorcheas, interesante nombre, que parten por mitad las semicorcheas. No paró aquí la extravagancia de los compositores e inventaron las cuatricorcheas de tan arrebatada duración que apenas la fantasía hace capaz de, apenas la fantasía, o sea, la imaginación hace capaz de cómo en un compás pueden caber 64 puntos. La queja principal de Feijó respecto a estos sonidos, aparte de la velocidad, es también quién es capaz, quién puede ser capaz de ejecutarlos. Y seguro el que los ejecute va a tener bastantes errores, ¿no? Dice acá, semejante solfeo pide en la garganta una destreza y una volubilidad prodigiosa, y en la mano una agilidad y tino admirable. Y así, en caso de componerse así, había de ser solamente para uno u otro ejecutor singularísimo que hubiese en esta o aquella corte, pero no darse la imprenta para que ande rondando por las provincias. O sea, estas figuraciones tan virtuosas deben de ser para, bueno, deberían de ser para virtuosos del oficio, instrumentistas o cantantes. Y pues bien, sobre esta configuración rítmica podemos ver aquí un ejemplo de Cristóbal Galán. Y es una notación un tanto más antigua, arcaica, es la notación mensural del Renacimiento. Las barras de compás no son tan comunes y de hecho las figuraciones pues también, o sea, están un poco lejos de lo que es ahorita, de lo que es común para nosotros en nuestra notación moderna. Los teóricos en este entonces no hablaban de figuras más pequeñas que la corchea. Con la introducción de los violines de esta nueva notación, el nuevo compás también va a cambiar la unidad de tiempo, que normalmente eran las blancas, a las negras. Y de hecho, aquí tengo cierta ocurrencia. Creo que en el siglo XVIII, esto no lo sé honestamente, no lo he investigado, pero creo que puede ser así, se asocia en el resto de Europa a España por medio de su notación arcaica. Y para esto quisiera hacer una cita de la cantata al estilo español escrita por Händel, No se enmendará jamás. Podemos ver que es una notación con cuadradas, una notación pues bastante antigua, que yo pienso que dice, pues voy a componer una cantata española, la voy a escribir al mismo estilo español. Aquí también quiero hacer una mención, Feijó cita, que dice que estas figuras, estas notas las ha visto solamente en esta obra de Athanasius Kircher. Lo voy a leer, dice, no sé que hayan visto hasta este siglo figuradas las cuatricorcheas en alguna composición, salvo en la descripción del canto del ruiseñor, que a la mitad del siglo pasado hizo estampar el padre Kircher en el libro primero de su Musurgia Universalis, universal. Y aún creo que tiene aquella solfa algo de hiperbólico, o sea, algo de exagerado, porque se me hace difícil que aquella ave, bien que dotada de un órgano tan ágil, pueda alentar 64 puntos distintos mientras se alza y baja la mano de un compás regular. Esto lo pongo porque también es evidencia de que el padre Feijó tenía el acceso, porque era un ávido lector, tenía acceso a una de las obras claves teóricas en la música, en la música del siglo pasado, del siglo XVII, de Athanasius Kircher, Musurgia Universalis, Sir Ars Magna Consoni Edisoni. Ay Dios. La música universal, o sea, el gran arte de las consonantes y las disonancias, que utilizaba, que hablaba, reunía el pensamiento musical contemporáneo y antiguo de entonces.
las relaciones matemáticas de los sonidos, la retórica y también la asociación de música con salud. Sigo adelante, recitar cantando. Peijo se queja del carácter y las novedades del nuevo estilo. Las áreas y recitativos heredados de la ópera, así como las danzas extranjeras, se integran a los géneros preexistentes, lo que no le resulta adecuado para la música del Sagrado Oficio. Dicen, las cantatas que ahora se oyen en las iglesias son, en cuanto a la forma, las mismas que resuenan en las tablas, o sea, en el teatro. Todas se componen de minuets, recitados, arietas, alegros, y a lo último se pone aquello que llaman grave. Pero de esto es muy poco, porque no fastidie. ¿Qué es esto? En el templo no debería ser toda la música grave el carácter de la música. No debería estar con todos estos géneros teatrales, ciertamente. Dice, o cuando mejor estuviera la iglesia con aquel canto llano, que fue el único que se conoció en muchos siglos. Pero, dice, no por eso estoy reñido con el canto figurado, o como dicen comúnmente, el canto de órgano. Se refiere al estilo polifónico. Pero dice, solo el abuso que se ha introducido en el canto de órgano, o sea, en el estilo polifónico con todas estas modas, me hace desear el canto llano, al modo que el paladar busca ansioso el manjar menos noble, pero sano, huyendo del más delicado si está corrupto. Lo que se ha dicho hasta aquí del desorden de la música de los templos no comprende solo las cantadas en lengua vulgar, más bien salmos, misas, lamentaciones y otra parte del oficio divino, porque en todo se ha entrado a la moda, en todos los géneros ya hay estos elementos del estilo italiano, particularmente en la música de la iglesia, las arias y los recitados. De hecho, podemos ver en el villancico la influencia que tuvo el estilo italiano. Para esto, en Tratado de la Época, nuevamente en José de Torres, imprime una parte que está dedicada justamente al estilo italiano. Y nos damos cuenta aquí, explican cómo explica las voces o señales que por lo general, por lo regular, preceden a las obras. El área, refiriéndose a las áreas, dice, esta voz ávida será aquella una composición que consta de dos partes, que tocadas ambas se repite la primera, feneciendo en ella, o sea, cadenciando en esta misma, a la cual siempre sigue una de estas advertencias. Define al área como el área da capo, el área por excelencia de la ópera italiana. Y el recitado también, que se ha de acompañar, dice, sin compás, observando por dónde camina la voz para dar la consonancia al tiempo preciso. Como decía, en el villancico podemos ver que entra esta fuerte influencia italiana. Primero, el villancico es una composición vocal, generalmente en castellano, aunque puede estar también en portugués u otra lengua romance, que se insertaba en las celebraciones litúrgicas, en fiesta de Navidad, de Reyes o en las procesiones. Este es un género que se cultivaba tanto en el ambiente sacro como en el profano, y de hecho fue el género más popular en todo el territorio hispánico entre los siglos XVII y XVIII. No tenía una forma definida, como la misa, que era claramente cada una de sus partes, así que podía adaptarse a las necesidades de los textos y de las épocas también. La forma más común del siglo XVII constaba de una primera sección llamada el estribillo, que solía ser de una textura polifónica, seguida por las coplas, la repetición de una misma música con diferentes textos, esto de carácter un tanto más homofónico. Vamos a escuchar aquí el ejemplo de Cristóbal Galán. Primero, solamente una pequeña sección del estribillo. Y luego, las coplas, vamos a escuchar la misma música que se va a repetir en cada uno de los textos.
Pues bien, ese es un ejemplo de un villancico propio del siglo XVII. Álvaro Torrente en su artículo cita las estructuras de villancicos cantados en la Fiesta de Reyes de 1701 y de 1720, mostrando las estructuras de cada uno. En 1701 podemos ver que todos estos villancicos cumplen con la forma tradicional, un estribillo, copla, copla y a veces con introducción. Pero ya 19 años después, encontramos esta forma híbrida que tiene las secciones tradicionales y también las nuevas del estilo italiano. Un estribillo, recitativo, aria, recitativo, copla, o sea, una hibridación completa. Algunos también con seguidillas, que eran cantos, perdón, populares españoles, y también otros terminan con minuets. Pues bien, seguimos adelante. La introducción del estilo italiano dio pie también al desarrollo de la cantata española, que es la versión española de la cantata italiana, que se articula entre arias y recitativos. Incluso en los mismos títulos podemos ver la introducción de todo esto que hemos dicho hasta ahora del estilo italiano. Sosiega tu quebranto, cantada al Santísimo con violines obligados. Amoroso Señor, cantada al Santísimo con violines y oboe. Y una cantada más al Santísimo, Murió por el pecado. Todos estos están dentro del disco Amoroso Señor. Ahí, de hecho, ahí en los comentarios están los enlaces a los discos, a plataformas de streaming, en caso de que los quieran escuchar. Aquí tenemos una composición, Reloj que señala, de José de Torres, y vamos a escuchar una sonoridad global completamente diferente. Completamente diferente. ¿Escuchamos? Aviso, vamos a escuchar pequeñas secciones de los 3 movimientos. Primero el aria, después del recitativo y una vez más el aria. Totalmente diferente. Lenguaje instrumental muy claro. Introducción instrumental. Esto propio del reloj. Recitativo seco, solamente el bajo continuo contra la voz. Y la tercera aria, contrastante en modo y en carácter. Y con un lenguaje idiomático de la orquesta. Bien, bastante recomendable este disco. Pues bien, Feijoo era reconocido no por ser un hombre terco, sino alguien humilde y razonable alguien con quien se podía dialogar. De hecho, hay en algún momento que cita: sin embargo, confieso que hoy salen a la luz algunas composiciones excelentísimas. Ahora se atiende a la suavidad del gusto, ahora la sutileza del arte. También no puede evitar sentir cierta atracción por lo que está ocurriendo en este momento. Cabe destacar también que la introducción del área de acapo le trajo también a los españoles procesos compositivos que no se conocían hasta entonces. Si nos damos cuenta cómo era la música en el siglo XVII, trataba en el sentido armónico estructural de una sucesión de cadencias sobre notas importantes como la tónica o su tercera o su quinta, pequeñas inflexiones.
El aria da capo deja en clara, en su estructura, deja en claramente definidas regiones tonales, cómo se aleja de a la dominante o a la tonalidad relativa, ya sea, y su regreso. O sea, esto impulsa mucho el sentido de tonalidad en los españoles. Pues bien, otra de las quejas de Feijóo fue el uso, digamos, desmedido e innecesario de alteraciones y procedimientos propios de la segunda práctica, del nuevo estilo, como el uso de las disonancias sin preparación y sin resolución. Leo, dice, y aún eso no es lo peor, sino que algunas veces hacen unos borrones terribles, o ya que para dar a entender que alcanzan o ya para dar a entender que alcanzan más que la composición trivial, introducen falsas, o sea, disonancias, sin prevenirlas ni abonarlas, resolverlas. O ya porque viendo que algunos compositores ilustres, pasando por encima de las reglas comunes, que toman algunas licencias. Los compositores ordinarios, queriendo seguir los pasos de los primorosos, aunque no caen en yerros tan groseros, vienen a formar una música unas veces insípida y otras áspera. Esto consiste en la introducción de accidentales y mudanzas de tono dentro de la misma composición, de que los maestros grandes usan con tanta oportunidad que no solo dan a la música mayor dulzura, pero también mucho más valiente expresión de los afectos que señala la letra. A ver, permítame. ¿Listo? Luego, la segunda distinción que hay entre la música antigua y la moderna consiste en el exceso de estar en frecuente tránsito entre los géneros diatónicos, cromáticos y enarmónicos, mudando a cada paso los tonos con la introducción de los sostenidos y bemoles. Pero los italianos hoy se propasan tanto que estos tránsitos que sacan la armonía de sus quicios. Quien no lo quisiera creer, consulte de estudio en toda preocupación sus orejas cuando oyere canciones o sonatas que abundan mucho de accidentales. Tan lejos estamos de esto que ya no se admite por buena aquella música que, así en las voces humanas como en los violines, no introduce los puntos, que llama extraños a cada paso, pasando en todas las partes del diapasón del punto natural al accidental, y está de modo. Para esto último se refiere al glissando de los violines y de las voces, también muy propio del estilo operístico italiano. ¿De qué clase de accidentes está hablando Feijóo? De los embellecimientos melódicos, cromáticos y también a acordes alterados para generar más tensión. Los italianos ya utilizaban muchas de estas tonalidades que eran desconocidas en España, no eran conocidas en España. A principio, y esto va a impulsar también el desarrollo de los temperamentos. A principios del siglo XVIII en España, los teóricos destacan el temperamento mesotónico, que se centra en las terceras más puras. Y esto nos da también como resultado una cantidad limitada de alteraciones, que serían do sostenido, mi sostenido, do sostenido, mi bemol, fa sostenido, sol sostenido y si bemol. Con las nuevas sonoridades y la introducción del violín, un instrumento que no tiene trastes y que puede uno afinar en el momento en que lo esté interpretando, empuja a los músicos españoles a buscar un temperamento que ofreciera una mayor paleta de tonalidades. De hecho, aquí tenemos un ejemplo nuevamente del Tratado de Torres. Llama muchísimo la atención los títulos. Dice aquí, otra postura extravagante que se suele hallar para caer en la cláusula de algunos recitados arias o arias graves. Cláusula, recordemos, cadencias. Tenemos aquí la versión en notación moderna. Un mano izquierda tenemos nota pedal, pero en la mano derecha tenemos un acorde disminuido, que mismo Torres describe como extravagante. De hecho, esto era algo poco común, si no es que impensable, en el siglo XVII de España, o sea, utilizar dos alteraciones diferentes en una misma sonoridad, un sostenido y un bemol. Otro título tenemos aquí, del uso de otras especies falsas, o sea, disonancias, poco practicadas por extravagantes, como es la séptima mayor o sostenida que se halla alguna vez en los recitados italianos. Instrucciones para el estilo italiano.
Eso es lo que es. Ujú. Pues bien, seguimos adelante. Antes de eso, también hay que ver que el hecho de la introducción de los accidentes también va a influir en las tonalidades que se pueden utilizar. De hecho, vamos a ver ahorita el tema favorito de todos, que son los tonos, los modos. De hecho, lo digo con cierta ironía porque incluso entonces era un tema que causaba bastante confusión. Este, Feijó habla de los tonos y de hecho esto muestra también que era un hombre ilustre, que era un hombre que estaba versado en temas de música, porque era un tema muy, muy, muy intelectual dentro de la música. Y llama también la atención aquí que su crítica no es hacia los italianos, sino en un terreno más general de la música, pues muestra una actitud propia, más bien dicho, muestra una actitud propia de la ilustración, pues no da por enteramente cierto lo que se ha escrito sobre los modos, y es escéptico ante las ideas generales de estos. Leemos, dice, algunos, porque no dejemos esto por decir, juzgan que el componer la música apropiada para los asuntos consiste mucho en la elección de los tonos, o sea, los modos. Y así señalan uno para asuntos graves, perdón, y así señalan uno para asuntos graves, otro para alegres, otro para luctuosos, pero yo creo que esto hace poco o nada para el caso, pues no hay tono alguno en el cual no se hayan hecho muy expresivas y patéticas composiciones para todo género de afectos. Esto se confirma con con que los mayores músicos están muy discordes en la designación de los tonos, respectivamente a los diversos afectos. El que uno los tiene por alegre, otro los tiene por triste. El que uno por devoto, otro por juguetero. Era muy común en el siglo XVII y también en inicios del siglo XVIII y en toda Europa que se asociaran los diferentes modos a afectos. Pero Feijó muestra una actitud claramente ilustrada, propia de la ilustración, al decir, es que no, lo que dicen los autores no es así. De hecho, cita a Kircher y a otro autor francés, Duchamp, este nunca lo había escuchado, y los pone y dice, es que no están correspondiendo entre ellos mismos, no se están poniendo de acuerdo. Así que esta es una crítica al estado del tema de los modos. Esto, yo recuerdo también que en algún libro encontré una tabla donde venían varios autores y cómo definían cada uno de los modos. Pero bueno, tristemente no la encontré, pero puedo asegurarles que todos no correspondían con lo que son los afectos. Por otra parte, también, voy a saltármelo de leer, habla de la estructura de estos y cómo no se respetan las estructuras de los modos cuando una alteración entra. De hecho, el tema de los modos en el siglo XVIII es muy, 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 muy amplio. Vuelvo a citar aquí el Tratado de Torres, donde tiene su sección para explicar los modos. Gracias a a la explicación de antes, bueno, me la salté, pero aquí claramente dice, el primer tono que empieza en re, de la sorre, o sea, el re en notación del sistema guidoniano, ya está por orden, dice primero tono, semitono, después tres tonos, a lo que sigue otro semitono y al final un tono. O sea, por lo que está diciendo, sabemos que se está refiriendo a los tonos de Sarlino, a los primeros 12 de Sarlino, que consisten en 12 agrupados en dos, que comparten una nota finalis. Aquí el Tratado de Torres los menciona también, dice el primero y segundo y su nota finalis, que es como la prototónica, es re, el tercero y cuarto es mi, el quinto y sexto fa, séptimo y octavo sol, noveno y doceno la, onceno y doceno, bueno, aquí texto, en do. Está mencionando entonces, nosotros sabemos los tonos de sarlinos, los auténticos y los plagales. Nuevamente aquí, para también quien se le pueda hacer raro, quisiera explicar rápidamente, tenemos estos nombres que son, como ya dije, propios del sistema de solfeo de Guido d'Arezzo.
Eh, una vez que introduce estos, nos podemos, bueno, más dicho, en el Tratado de Torres nos podemos dar cuenta la confusión que generan el uso de los modos, porque una vez que menciona que son estos y que esta es su nota finalis, se pasa a explicarlos de uno por uno, no me voy a poner en todos, pero nos vamos a dar cuenta que no corresponde, porque dice que el primero termina en re, ok, va a corresponder el primer tono, su final es en re, el segundo dice que también es el re, pero aquí ya vamos a tener el segundo tono termina en sol, ya no hay correspondencia, el tercero en mi, perdón, el tercero y el cuarto en mi, acá tenemos que el tercero termina en la y el cuarto, bueno, si en mi, o sea, no está correspondiendo lo que nos menciona al principio con lo que, con la explicación de cada uno de los tonos que nos va a dar. ¿Y esto por qué? Porque tenemos la convivencia de dos tradiciones tonales distintas. En primer lugar, como ya dijimos, los tonos de Sarlino y en segundo, los llamados eh, tonos eclesiásticos o tonos de canto de órgano, que están mucho más relacionados con la práctica musical y de hecho un poquito más cercanos a nuestras modernas tonalidades. Este, aquí tenemos como estaban más o menos, porque también eso es algo, estos tonos no estaban normalizados entre los teóricos. Así que algunos cambian las notas finales o las armaduras porque también estos tonos, los tonos de órgano están asociados también con armaduras. Y los mismos teóricos no se ponen de acuerdo. Era un tema completamente caótico. A ver, discúlpeme, que ya me pasé por acá. Pues sí. Estábamos entonces la diferencia de los dos tonos. Por un lado, los nuevos que están relacionados con, eh, más relacionados con la práctica. De hecho, incluso nosotros mismos si han buscado o han encontrado eh, música barroca, nos podemos encontrar de pronto piezas en sol menor, por ejemplo, pero que en la armadura solamente tienen un bemol. Vienen de esta tradición de los modos de canto de órgano. Y por el otro lado, tonos arlinianos. Bien, seguimos adelante. Aquí también Cristóbal García menciona, ah, menciona esta obra de Fernando Ferrandier, que ya bastante tarde, 1790, ya a finales del siglo XVIII, pero llama mucho la atención que en España se seguían utilizando ya en esta época todavía las asociaciones con los tonos, o sea, a principios del siglo XVIII, tanto los italianos como los franceses ya empezaban a hablar de una tonalidad doble, que era, a fin de cuentas, dividir los modos en dos, los que tienen tercera mayor a partir de las finales y los que tienen tercera menor. A los españoles no les gustó mucho esto porque de hecho lo veían como un, ¿cómo vamos a, de los 12 preciosos modos que teníamos antes o los 8 modos que teníamos antes, cómo vamos después a tener solo dos? Lo veían como un empobrecimiento. Así que tardaron un poco más de tiempo en aceptarlos y nos podemos dar cuenta en esta obra. Dice caprichos, preludios, fantasías o modulaciones, formación de los tonos mayores y menores, yendo el orden de los signos, y aquí explicación de sus nombres según el método italiano, francés y español. Y nos podemos dar cuenta que los nombres se refieren a cómo los están designando en cada uno de estos países. A la española en el octavo tono, que en este caso corresponde con sol. Con sol. A la francesa en tono de sol, ya algo más cercano a lo que nosotros, a este pensamiento moderno de la tonalidad, y a la italiana en tono de Gesolreut mayor, o sea, sol mayor. Ya es una idea completamente diferente, alejada de los tonos, pero en España se siguen utilizando estos. Y aquí un ejemplo más, no precisamente de los modos, sino de la notación general que hasta ahora hemos visto. Podemos darnos cuenta aquí, Álvaro Torrente cita un villancico de Yaguas y podemos darnos cuenta la convivencia de dos tipos de notación distinta. Aquí
dos violines que seguramente fueron escritos para extranjeros. Tenemos el compás y tenemos también la armadura. Pero en el caso de los demás instrumentos que son las chirimías españolas, tenemos no tenemos el mismo compás. Tenemos esto que decíamos de la notación mensural y también no hay una asociación con una armadura. Esto, 1721, clara diferenciación entre dos distintos tipos de notación. Y ahora, ya para terminar, también habla de los compositores, a los cuales hace una cierta división entre los excelentes, los mediocres y definitivamente los pésimos compositores. Y aquí llama mucho la atención algo porque se refiere a precisamente a dos compositores de la época. Voy a leer, dice: hoy le sucede a la música lo que a la cirugía. Así como en cualquier sangrador de mediana habilidad luego toma el nombre y ejercicio de cirujano del mismo... ¡Ay, Dios! ¿Qué me está pasando? Así como cualquier sangrador de mediana habilidad luego toma el nombre y ejercicio de cirujano, del mismo modo, cualquier organista o violinista de razonable destreza se mete a compositor. Algunos extranjeros hubo felices en esto, pero ninguno más que nuestro don Antonio Literes, compositor de primer orden y acaso único, que ha sabido juntar toda la majestad y dulzura de la música antigua con el bullicio de la moderna. Pero en el manejo de los puntos accidentales es singularísimo, pues casi siempre que los introduce dan una energía a la música, correspondiente al significado de la letra que arrebata. Por un lado tenemos a Antonio Literes, del cual ha dicho pues que la hace bastante bien, y por el otro lado, esta es la música de estos tiempos con que nos ha regalado los italianos, por manos de su aficionado, el maestro Durón, que fue el que introdujo en la música de España las modas extranjeras. En verdad que después acá se ha apurado tanto estas que si Durón resucitara ya no las conociera, pero siempre se le podría echar a él la culpa de todas estas novedades por haber sido el primero que les abrió la puerta, pudiendo aplicarse a los aires de la música italiana. Tenemos entonces aquí que está hablando de dos compositores. Primero, de Sebastián Durón y Antonio Literes, culpando a Sebastián Durón por haber sido él el que introdujo el estilo italiano a España. Pero la verdad es que si nos ponemos a escuchar música de cada uno de sus compositores o incluso vemos la fecha, nos damos cuenta que pertenecen o sea, no es tan así lo que está diciendo Feijóo. De hecho, el estilo de Sebastián Durón nos va a sonar mucho más al siglo XVII español. Y Antonio Literes, por el contrario, incluso la fecha de su muerte, vamos a tener composiciones que son todavía más abrazadas al estilo italiano. Cabe mencionar que esto muy posiblemente haya sido por razones políticas, pues durante la guerra de sucesión que mencionamos al inicio, Sebastián Durón fue partidario de la casa de los Habsburgo. Así que cuando se convierte en rey Felipe V, Sebastián Durón, que era maestro de capilla, es exiliado por prácticamente traidor en 1706. 10 años después muere y bueno, después llega el Tratado de Viena y todos contentos, pero a fin de cuentas a Sebastián Durón, yo imagino, Feijóo lo ha de ver como el traidor, el que no era partidario de la Casa de los Borbones. Pues bien, ciertamente hasta aquí. Todavía queda mucho decir. Esta es una visión muy general del cambio estilístico en España. Insisto, hay mucho más que decir. En caso de que alguien esté interesado, aquí están las fuentes. De hecho, también están copiadas en un comentario en caso de que alguien quiera ahondar un poco más. Y pues nada, no son las únicas, pero sí, realmente son bastante